Con muchas invitadas e invitados aún por traer al programa, con bastante aprendizaje y también, hay que decirlo, con un poco de nostalgia, hoy despedimos la primera temporada de Todas las Personas. Pero no podíamos concluir sin un programa que resultaba imprescindible. Nuestro invitado de hoy realmente no necesita mayor introducción. Es un gran amigo, una persona valiente, alguien que sentó los primeros pasos para que más gente descubriera que otra forma de hacer política es posible. El día de hoy, con Todas las Personas, Pedro Kumamoto. Hola, bienvenidos a otro episodio de Todas las Personas. Gracias por vernos una vez más. Y hoy tenemos un invitado muy especial, a Pedro Kumamoto. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Roberto. No, pues muy contento de estar aquí y muy feliz de ver que esta primera temporada de Todas las Personas va chida y pues gracias por la oportunidad de platicar. No, gracias por venir, qué chido que se pudo armar. Este ya es nuestro último capítulo de la primera temporada. Y Bien. pues qué bueno que pudiste caerle. Normalmente el episodio es hablar, lo que hacemos es charlar con las personas, gente interesante, personas que tienen cosas importantes que decir, pero sobre todo es como un poco ver qué cosas, qué de su vida los fue formando para que luego tuvieran las ideas que hoy defienden, las cosas que han hecho y poder tener un poco más un conocimiento más cercano de la gente a la que invitamos. Y Sí. por eso, para iniciar por el principio, quisiera un poco empezar con una anécdota que ya has contado varias veces, pero creo que es muy ilustrativa e interesante de quién eres, ¿no? De tu abuelo que vino a México. Platícanos un poco más de cómo fue esta historia. Pues básicamente es la historia de la humanidad y probablemente es una historia que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, pues el país pues entra en una recesión gigantesca, muchos problemas. No solamente mi abuelo, sino toda una generación, podría decirse que fue una oleada de personas que venían de Japón, que se vienen a vivir a México con la lógica de, pues, de sobrevivir, de comer, de poder encontrar un sustento. Llega, parece ser que a Veracruz, después se establece en Chiapas, conoce a mi bisabuela es, digamos, es originaria de ahí, es parte de los pueblos indígenas de ahí, y ellos dos, pues tienen a mi abuelo, pero mueren cuando mi abuelo tenía aproximadamente entre 6 y 8 años de edad. Entonces, le tocó una etapa, la verdad, particularmente compleja a mi abuelo, en donde pues lo mismo que estamos viviendo, ¿no? El racismo, la xenofobia, el miedo a la persona distinta, todo esto pues se encuadra en su vida y bueno, un poco de ahí viene la parte de la historia, ¿no? A veces cuento esta parte, pero también les digo, pero también está la otra parte, la parte de mi abuela, de la parte de mi bisabuela, la historia de las mujeres de mi familia, digamos, del tronco materno incluso, que pues me hacen entender y pensar las cosas que yo pienso y siento, pues gracias a que eh, mi abuela me dice con mucho orgullo, aparte, que desde que tiene memoria, pues ella trabaja y ayuda en la casa, ¿no? Y me contaba cómo de lunes a viernes trabajaba en una agencia de automóviles y luego de viernes y sábado lavaban ajeno y el domingo vendían tamales, bueno, hacían Ujú. tamales, los vendían y se divertían, ¿no? Entonces, esa parte que a veces no se conoce tanto de ella, o en general como de nuestras familias, porque la parte pues a lo mejor que suena más épica es la de, pues vienen desde, no sé, desde De Japón y, Japón, y llegan a Chiapas, pues sí está muy tropicalón, ¿no? Pero queriendo llegar a también, Estados Unidos. sí, también, ¿no? Pero por otro lado, también decir que esta vida, o en esta vida, pues quienes más me marcan, pues pueden ser que no son solamente estas ausencias, sino también tiene que ver con alguien que veo todas las semanas, con alguien bueno, esta semana no la he visto porque he estado fuera de Guadalajara, pero particularmente trato de verla siempre. Eh, re- Me ayuda mucho a entender mi formación política, ¿no? Y a veces de broma, pero en serio, les digo, la parte progresista, a veces tiene mucho que ver mi abuela conmigo y Ujú. de formas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo,
como Slumdog Millionaire, ¿no? Que son dependiendo de cada experiencia, pues hay algo, ¿no? A mí me pasó que cuando, antes de entrar en la política y justo entrando a la política, a mi abuela la tuvieron que operar porque no les funcionaba bien su rodilla y le tenían que poner una prótesis, pero esa prótesis se la prometieron durante un año, ¿no? Entonces, cuando yo digo que para mí, digamos, parte de la defensa de lo público tiene que ver con que estamos buscando reconstruir las instituciones del Estado, el estado de bienestar y pues, las luchas que tenemos para mí tienen todo que ver con un enfoque ideológico, pero también un enfoque práctico. Yo no quiero que nadie vuelva a vivir lo que viví con mi abuela. Pero también, por ejemplo, la legalización de la marihuana para temas medicinales, lo he vivido porque yo he conseguido ungüentos para mi abuela para que pueda ponerse y pueda desinflamarse sus rodillas, ¿no? Entonces, la verdad es que francamente a mí me gusta poder contar mi vida, mis posiciones políticas a través de mi vida personal porque también eso ayuda a construir puentes de no soy una persona que se ha construido 100% por teoría, ni tampoco 100% por práctica, pero a mí me ayuda mucho cuando estoy tratando de explicar ideas que pueden sonar incluso muy complejas, de aceptar las posiciones del de enfrente, pues a partir de decir, ¿sabes qué? En mi experiencia, en mi vida personal, estas carencias de instituciones o esta no legalización u otros derechos que podríamos ir revisando, pues te terminan por determinar la vida de las personas que amas. Y entonces ya no es defiendo al Estado, defiendo las instituciones del Estado solamente por lo que creo en papel, sino porque... Sí, cosas que te dolieron, cosas que viviste. Claro, y creo que en los dolores y también en los apegos, en los cariños, en las búsquedas, está buena parte del por qué hacemos política en general, Sí. ¿no? Y yo creo que, em, regresando un poco, también por eso creo que debemos de abrir las puertas a quienes están pasando y están sufriendo en este momento persecuciones, hambre, carencias, y en ese sentido, pues les digo, ¿cómo me voy a oponer yo a una política de brazos abiertos a las personas migrantes cuando pues yo soy parte de una migración, ¿no? Pero no solamente por eso, sino también porque empiezas a darte cuenta que, pues como dice la canción, no soy de aquí, ¿no? Y que nadie es de ningún lado, ¿no? Y creo que, Drexler, ¿no? sí, exacto. Entonces, pues yo creo que hace falta a veces meterle más de lo personal a la política para poder encontrar esos asideros y poder empezar a compartir. ¿Y qué es esto de las cosas personales que más te han... Estas cosas que dices, contaste una historia ahorita de tu abuela, pero ya fue más hacia 2015 un poco. Por ejemplo, a mí algo que siempre ha sido característico de ti es el tema de la poesía, ¿no? Desde muy temprano. Mm. Ahorita me contabas hace un rato que también le hacías a la cantada. Eh, esta parte de la política emotiva igual ahorita hablamos un poco más de eso, que de alguna forma para la wiki siempre fue muy importante. Para ti, ¿qué experiencia tuvo algo que ver la poesía, el tema, no sé, la organización estudiantil en la prepa o en la universidad, en todo esto? Sí, tiene que ver mucho. A final del día, desde la prepa estaba muy sensibilizado a temas como el de Atenco que se estaba viviendo. O sea, yo entré a la preparatoria en 2006, entonces a mí me tocó ver mucho del proceso, los procesos de organización popular de la APO, específicamente en Oaxaca. O sea, estuve viendo cómo estaban, ¿no? No lo terminaba por entender, me atrevería a decir que todavía no lo termino por entender muy bien, y, pero al mismo tiempo me entusiasmaba la idea de una construcción colectiva, popular, basada en la idea del bien común y poniendo o anteponiendo la idea de, no sé, los recursos naturales no son solo para explotarse, ¿no? Que no Ujú. somos dueños del medio ambiente o del entorno. Todas estas visiones, pues a mí me terminaban por mover mucho. Eh, Precisamente o sea, termino la preparatoria con el objetivo de escribir y de hacer cine, ¿no? O sea, ese era mi objetivo. Toco las puertas del CUEC, paso los primeros exámenes de admisión, o digamos las primeras etapas, y en la última etapa no paso, ¿no? Entonces, para mí fue un momento muy interesante, ¿no? Porque creo que ahí, por ejemplo, empecé también a entender la dimensión de la relevancia sobre la educación pública, sobre la importancia de la universidad,
pero ya no solamente en lógicas de poder adquirir capacidades para mil cosas, sino el efecto concreto que sucede en una persona cuando tú haces todo lo que te dijeron que era el caminito para Sí. poder estudiar y que llegado el momento te digan que no, que te rechacen. Para mí fue un momento de preguntarme mucho acerca de quién era, de por qué estaba haciendo lo que hacía, de si incluso tenía las capacidades que yo pensaba que tenía, ¿no? Y, y en ese sentido, ahí es cuando dices, pues desde luego que tiene sentido apostarle a la educación, sí para formar profesionistas y eventualmente ingenieras, científicas, abogados, lo que sea, pero no solamente por eso, sino porque también existe esta capa en el ser humano que termina por terminar de ensamblarse dentro de la posibilidad de interactuar con más personas, ¿no? Antes, es que es un tema que justo acabo de pensar. La Ciudad de México es algo que normalmente no se te pregunta, creo, en entrevistas, ¿no? Y que No, tú vas. Me acuerdo de una columna que alguna vez hiciste sobre la Ciudad de México, la sí, columna que más por más como era el de Jacarandas, ¿no? sí. Eh, la Ciudad de México siento que te marcó mucho, pero no me queda muy claro en qué te marcó, ¿no? Sé que Sí, Boli me cuenta, ¿no? Que te tocó incluso meserear sí. en la Roma o en la Condesa. ¿Qué te dejó la ciudad? No, y en el centro estuve de mesero. em, pues me deja postales, me deja momentos, me deja ideas. En principio creo que la Ciudad de México tiene, primero que nada, pues el enorme placer de poder vivirse y disfrutarse no sé, con tantas millones de historias, ¿no? Y eso es para un lado y para el otro, ¿no? Porque también las sufres, porque también las padeces, porque también te atropellan, porque también las disfrutas, las vives, las ríes, las besas, ¿no? O sea, realmente es una ciudad muy completa, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues fue un momento, fueron 8 meses, casi un año que viví aquí, que me marcó muchísimo. Por un lado. Por otro lado, el darte cuenta de que existan instituciones o que existan un metro, que existan, eh, pues digamos, la UNAM, la ciudad universitaria, o sea, todo eso que son enormes privilegios, el Centro Nacional de las Artes que está aquí Ujú. cerquita, o sea, todo eso que no tenemos en las otras ciudades dentro del país, al menos a mí me hizo reflexionar sobre que el Estado mexicano se constriñó, se quedó en la Ciudad de México, pero que la posibilidad de estado de bienestar Ujú. muy poco permeó, por lo menos en otras ciudades que yo conozco, ¿no? Sí. Y eso creo que fue una reflexión que me tomó muchos años llegar a ella, pero que era importante poder llevar a otras ciudades digamos, cuestiones que ya dan por tan sentadas en la Ciudad de México y que son muy importantes porque sí te determinan. O sea, que tú puedas ir 20 kilómetros con solamente 8 pesos, 7 pesos y llegar, digo, sí, con las condiciones que se tienen actualmente en el metro, que deberían de ser muy Ujú. distintas, pero eso a veces toma mucho más tiempo, mucho más dinero y mucho más esfuerzo en otras ciudades. Y no lo estoy diciendo por mí, porque yo soy un hombre privilegiado con salud, que en ese sentido, pues puedo hacer otras cosas que a lo mejor una mujer en silla de ruedas no puede, Ujú. ¿no? En mi ciudad. Entonces eso es lo que yo creo que fue muy importante, ver que podía haber otro tipo de ciudad, me marcó mucho. Me marcó mucho también el momento de quedarme sin dinero, o sea, Ujú. yo había ahorrado, había actuado profesionalmente durante la preparatoria, había ahorrado, había mesereado y había ahorrado para vivir aquí, para poder estudiar. Y se me acabó el dinero, pues evidentemente poco tiempo después de llegar. Y el de verdad de enfrentarme a una situación que, si bien es cierto, no es que viniera de una familia rica, pero ciertamente pues siempre hubo comida en la casa, ¿no? Ujú. Entonces llegar a ese momento de decir, eh, te quedan 30 pesos para este día, ¿cómo te la Sí. juegas, no? Y de nuevo, estos momentos me ayudaron a abrir los ojos a realidades que sabía que existían, que conocía, que no negaba, pero que nunca me habían sido tan cercanas. Y creo que eso forja mucho de lo que yo entiendo ahora como la necesidad de construir instituciones, ¿no? Y bueno, finalmente la Ciudad de México me deja amigos y amigas, me deja
no sé, como un cariño constante a la ciudad y al mismo tiempo las, no sé, también por Sí. eso amo también a mi ciudad, ¿no? Y a mi estado, porque cuando tienes la oportunidad de comparar, empiezas a disfrutar más pues, lo que tienes enfrente, ¿no? Y creo que puedo decir que adoro la Ciudad de México, pero definitivamente yo soy el más jalisquillo de los jalisquillos que puede existir, ¿no? La aventura del cine, ¿por qué fue? ¿Actuabas en prepa, luego quisiste ir a cine? O sea, creo que es algo que de repente cuando lo comparas con la política es una cosa que pareciera completamente de mundos distintos, ¿no? Sí, puede parecer, pero a final del día, y creo que eso fue como también una reflexión a posteriori, siempre me interesó pues, el fenómeno humano, siempre me interesó las reflexiones que suceden cuando dos personas se juntan o cuando estás sola, solo. Eh, me, digamos que el cine para mí era parte de un ejercicio, o para mí era muy importante la parte de denuncia, la parte documental, la parte histórica, y creo que yo siempre estuve interesado en la parte, pues, política. Sí, Siempre estuve interesado en la parte política, pero no me había dado cuenta porque aparte, buena parte de lo que yo entendía como política o la educación que tenía como un joven mexicano, digamos, promedio, pues es que la política solo sirve para robar, que la política no vas a salir más que enlodado, que lo hace gente sin talento, sin escrúpulos. Entonces, esa era mi educación o digamos como mis conocimientos sobre la política, ¿no? Entonces, pues decía, yo no quiero, a mí no me interesa ser parte de eso, yo no quiero ser parte de ello. Y por eso a lo mejor como que le di la vuelta, pero al empezar dándole la vuelta, le di la vuelta, le di la vuelta y y terminé volviste. llegándole y de frente, ¿no? Sí. O sea, ver al animal de frente a los ojos. Entonces, yo creo que siempre quise hacer política, solo que todo el tiempo estuve como en ramales distintos, ¿no? Primero empecé con la literatura y la poesía, después con el cine, después con la producción, después con el proceso de gestión cultural, estudios culturales, empecé a estudiar un poco más de políticas culturales y luego me metí a más políticas públicas y luego ya estaba haciendo, o sea, participando en marchas, siendo presidente de alumnos y ya metido hasta Y de la cocina repente en era diputado. Wikipolítica. Sí. Sí, no, digamos que fue muy chistoso porque llegué primero con mis papás a los 17, 18, les dije, quiero ser poeta, y dijeron, bueno, se va a morir de hambre. Y luego les dije, quiero ser cineasta, y luego dijeron, se va a morir de hambre. Luego les dije, voy a ser gestor cultural, y dijeron, se va a morir de hambre. Y luego, pues, fui diputado, ¿no? Pero luego les dije que iba a donar el 70% y también dijeron, se va a morir de hambre. Entonces, sí ha sido, la verdad, divertido ese tránsito inesperado de profesiones e intereses. Divertido también, me acuerdo cuando estábamos, de hecho la semana pasada Armando nos contaba de esta anécdota cuando Ale llegó y nos dijo, oigan, conozco a este chavo del ITESO de Guadalajara que seguro podríamos embarcar en esta cosa llamada Wikipartido, ¿no? Y nosotros pues estamos buscando personas que se puedan embarcar a esto. Embaucar, ¿no? Embaucar. Y Armando nos contó bueno, que Armando tuvo esta llamada en Skype contigo ahorita quiero pasar a esa parte, pero antes nos contó este chavo que estaba en la USAID, que había organizado este colectivo de poesía y que habías hecho un grupo muy bonito en la universidad, creo, ¿no? Alrededor de eso. ¿Cómo te marca? ¿Qué experiencia? ¿Qué te motivó en el ITESO a decir quiero hacer relajo, ¿no? Sí, pues fíjate que a lo mejor aquí en Ciudad de México no se conoce tanto, pero en Guadalajara han tratado de decir que existe algo que se llama el Grupo ITESO. Ujú. O sea, y hasta donde yo entiendo, eh, lo enuncian como si fuera un grupo de personas poderosas que están relacionadas con la universidad, no sé cómo, Sí. pero que a final de cuentas que le inyectan dinero a proyectos, ¿no? Es uno de los 1000 grupos que nos financia Wikipolítica, ¿no? Ah, según eso, ¿no? Y dices tú que ya llegue el cheque, cabrón, Sí. ¿no? Pero bueno, el chiste es que yo de broma, pero en serio digo que lo más cercano que he estado a tener algo como un grupo ITESO Ujú, fue precisamente en ese momento cuando hicimos sociedades de alumnos muy activas, ujú. en donde participábamos muchísimo, jóvenes pues metidos hasta la cocina, sin lana, sin formación política, sin nexos compartidos, pero que sí nos interesaba
politizarnos, ¿no? Ujú. Entonces eso es lo que yo digo siempre de broma, pero muy en serio, eso es lo más cercano que hemos tenido de un grupo ITESO, porque de ahí se vienen personas que ahorita forman parte de Wikipolítica, personas que no están en Wikipolítica, pero que sí forman parte de alguna forma de la administración pública, o sea, gente que se metió y que dijo, sí me gusta servir y sí me gusta participar. Y, y yo creo que ese momento fue uno de los momentos más interesantes e intensos, porque, por ejemplo, en esa etapa fue cuando conocí a Ana, que es, Ujú. pues, es mi actual novia. Yo digo pareja, novia, ya no sé cómo decirlo, pues, pero conozco a Ana, conozco a mis mejores amigos, conozco al activismo de Guadalajara, conozco, pues, lo que me marca y lo que me forma, ¿no? Y todo fue tan inesperado, tan poco premeditado, no sé, yo me siento muy privilegiado. El otro día les decía, la neta, las condiciones que se dieron en ese momento para hacer activismo, para acampar, para evitar que se hiciera un puente atirantado y para participar en marchas por derechos humanos, cualquiera que fuera, digamos, la Ujú. consigna, ahí participábamos y estar en 132, no desde una parte de organizadora o Sí. organizador, pero sí desde un compañero, ¿no? Y ser presidente de alumnos y al mismo tiempo estudiar, porque aparte soy muy ñoño, pues, pero en ese momento era ñoñísimo. No sé, fue un momento bellísimo y que pocas veces se explora porque siempre se entiende como que todo lo teníamos bien pensado, Sí. trazadísimo, íbamos a ir a esa diputación. No manches, o sea, es graciosísimo porque de verdad yo lo sintetizo como en diciembre de 2014 iba a ser candidato o íbamos a juntar firmas, pero yo tenía una deuda de 230,000 pesos con el ITESO, no tenía trabajo, mi única pertenencia era un auto que me había regalado mi papá que le hacía más falta dinero que realmente era un regalo, era más bien como una carga. Además, me acuerdo de esa anécdota del auto justamente porque tú no sabías ni siquiera que era tuyo Sí, hasta que tiene que presentar el 3 de 3 sí, y que Lucía se da cuenta, sí. coordinadora de comunicación de tu campaña en el 2015, de que, Kuma, tienes un auto y tú, "Ay, yo no sabía". Sí, no, o sea, bueno, sabía que era mío, pero pues, nunca lo usaba, o sea, Sí. estaba ahí estacionado fuera de la casa, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me dijeron, ¿qué onda con tu auto, no? Entonces, la verdad es que fue un proceso muy chido, poco platicado, pero es que eso es lo que marca todo lo que empezamos a hacer, porque no venimos de los partidos, tampoco Sí. veníamos con la lógica de vamos a entrar a la administración pública, porque siempre hemos sido, siento, eh, un poco, no sé, tenemos nuestra distancia sobre pensar que todo es elecciones, administración pública y ganar el poder, ¿no? Entonces, como que de ahí nace todo esto, pues. Creo que de hecho hay un punto importante de dónde venimos, ¿no? Que de pronto es, yo sí creo genuinamente que los movimientos, eh, algunos participaron más, algunos menos, algunas personas fueron quienes organizaron, otros estuvimos más como parte de una generación, pero sí creo que son una inspiración de la cual venimos y bajo la cual entendíamos que la política se debía hacer, ¿no? Y ahorita creo que se nos juzga de pronto con esta cosa de como si fuéramos desde hace 7 años políticos súper pragmáticos que hubiéramos calculado todo, ¿no? Cuando, ¿te acuerdas las columnas del 2015 que era como estos locos que quién sabe si van a llegar? Sí, Y es muy bonito repasar eso porque justo esa columna de la que hablas es de un periodista de Guadalajara que se llama Pedro Mellado y decía, ay, pues estos chavos nos invitaron a una presentación en una escuela de lo que quieren hacer, quieren ujú, lanzar una candidatura independiente, ¿qué es eso? ujú. Dos, quieren ganar, claro que no lo van a lograr, pero ojalá lo intenten porque va a estar divertido, va a estar cotorro, ¿no? Algo que a veces no sabe la gente es que, por ejemplo, yo no fui la primera opción, yo fui como la quinta opción. Nosotros le pedimos a varias personas que fueran candidatas o candidatos y todo el mundo decía, chavos, o sea, está bien padre su idea, pero yo tengo que pagar cuentas, tengo que pagar un kinder, hacer una maestría, o Ujú, sea, todo el mundo nos dijo, ojalá les vaya bien, pero no, o sea, no puedo aventarme así, ujú. ¿no? Entonces todo ha sido tantos y tantos esfuerzos durante todo este tiempo y al mismo tiempo mucha suerte y al mismo tiempo trabajo Sí. así de locura. Todo el tiempo trabajábamos mucho. Yo les decía que si, no sé,
trabajando de lo que fuera, con las mismas cantidades de horas que le dedicábamos a la semana, nos hubiéramos vuelto ricos haciendo lo que fuera, porque de verdad, la última campaña, por ejemplo, yo llegué a trabajar 15 horas al día durante 6 días seguidos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando deslavas toda tu personalidad para que un personaje ocupe, por así decirlo, este momento? Si lo seguimos un poco con el tema del teatro, pues claro que se pierden cosas, Sí. ¿no? Pero por otro lado, era lo que tocaba en ese momento y, y yo creo que eso, ¿no? Somos una generación que ha sido muy privilegiada porque ha podido ver otros movimientos sociales, porque tiene otros referentes históricos, porque tienen, digamos, como otros asideros simbólicos en otras partes, incluso en otras latitudes, y al mismo tiempo tuvimos el enorme privilegio de poder estudiar. Tuvimos el enorme privilegio de poder tener tiempo libre, de poder platicar, de poder organizarnos, y usamos ese privilegio para poder trabajar, y para mí ese es mi objetivo, honestamente, que puedan existir más personas, que puedan existir otras escuelas, otros espacios para que no sea solamente pues un tema de suerte, sino que pueda ser una condición el podernos organizar, participar y pues yo creo que esa es la parte que a mí verdaderamente me entusiasma de estar en el Argüende. De lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Sí ha sido una locura, han sido tiempos acelerados. Ya lo hemos comentado con varios, de repente, para nosotros y sin duda para ti más, los 3 años de diputación de repente fueron entrar volverte víctima del corto plazo, corto plazo, corto plazo, y de repente es como, ¿cuándo me puedo sentar a pensar en plazos más largos, ¿no? El, ¿qué, ¿Qué te dejó a ti la campaña del 2015? Ya para pasar un poco después a la diputación, fue increíble. O sea, yo todo recuerdo, y lo dije en el discurso de la ocupación, pero es la imagen que yo más recuerdo es los votos con el Kumamoto y el arbolito, que incluso ahorita rememorándolo siento la piel chinita. Y es como, no sé, yo sentía que un montón de esperanzas, esfuerzos estaban concretándose en una acción que era la persona votando. ¿Tú cómo viviste ese día? Bueno, ese día fue un día muy interesante porque la verdad estaba exhausto, o sea, ya no podía más. Entonces, ese día fue como de los primeros días que descansé después de muchos días de estar en campaña. Aparte, em, no sé, fue muy bonito porque el sábado, antes del día de la elección, le dije a Ana, vamos a correr. Y corrimos juntos en la tarde, llegamos, o sea, salimos de la casa de campaña, recorrimos el Parque Metropolitano, que es un parque muy bonito, grande, cerca de donde está nuestra casa de campaña. Y le dije, ya, no importa, lo que sea, de verdad, lo que sea, pero ya con ver esto, que fue llegar a la casa de campaña y ver a personas de 60 años yendo a recoger su kit para cuidar el voto el día que viene, ver a jóvenes de mi edad o más jóvenes todavía, ver a las que podrían ser nuestras mamás o tías ahí involucradas, gente con muy poco dinero, gente con mucho dinero, o sea, empezamos a ver una mezcla, una mixtura muy importante que solamente te da, pues digamos, la esperanza, ¿no? Entonces, yo ahí fue cuando dije, lo que venga, chido, y vamos viendo, ¿no? Y ya ese día, en la mañana, lo que yo me acuerdo es que me hice un licuado, preparé mis cosas, o sea, dije, me voy a llevar una playera más, hice mi mochila, le di de comer a mi conejo, en ese momento tenía un conejo, este, fui a votar a la casilla que estaba a 2, 3 cuadras de mi casa. Dijiste un poema, ¿no? Sí, pero un poema de Octavio Paz. Pero fue muy gracioso porque es en ese mismo lugar donde eran las votaciones, en un Office Depot. Ahí es donde me recogían normalmente porque pues yo no usaba el auto, porque yo nunca usé el auto, pues para terminar de acabarla pronto. Entonces me daban ride, entonces el mismo lugar donde me daban ride, ahí fui a votar. Sí. Y entonces era muy, muy, muy gracioso porque yo iba siempre a ese lugar, pues para ir a la universidad, para que me dieran ride, o ahí me dejaban cuando veníamos de la fiesta, me dejaban, me tiraban ahí y ya me iba caminando a mi casa, ¿no? Entonces ir ahí a votar fue muy simbólico porque me vio pasar durante 4 años a ese mismo sitio y
la verdad es que a mí me da mucha alegría poder decir que esa casilla, ya en 2018, ahorita regreso a 2015, Sí. pero en 2018 fue la casilla que en porcentaje más votaron por mí. Ya. O sea, es como el Tabasco de López Obrador, ¿no? No, y en porcentaje lo es. Votó el Sí. 60% de la casilla, votó por la fórmula de Juanita Delgado y por mí Sí. para el Senado de la República. El 60%. Es El una Office locura, Max, ¿no? Entonces, bueno, Nos van a decir regresando. que Office Max nos financia ahora. No, Depot. Ah, También es parte del grupo. Ahí nos mandan el cheque a todas las personas. Bueno, y el 2015, después de eso, me fui a desayunar con mi hermano, con Susana Ochoa, que también ahora fue candidata, pero que en ese Sí. momento estaba dirigiendo la comunicación de la campaña. Y mi hermanito tenía como, que Juanpi tenía como 13 años, 14. Y estaban, del documental que estaban grabando en ese momento también, estaba, creo que Boli, no sé si Tuga también. Ujú. Y ya me fui o sea, estuve desayunando, huevos a la mexicana, chilaquiles, después me fui a la casa de campaña y como león encerrado, durante todo ese tiempo así, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y esperando y esperando y esperando y si salía algún despapalle ahí ver qué onda. Y hacia las 7 de la noche me escribe alguien que tenía como mucha cercanía con el comité ejecutivo, creo que no me acuerdo si de MC, primero fue de MC o luego o el del PAN, pero al final del día me empezaron a escribir políticos que yo no ni conocía, ¿no? Sí. Y así como para felicitarme, y yo así, ¿qué? ¿No? Y entonces empezamos a ver que la gente estaba empezando a reportar, pero de verdad que nos ha ido muy Sí. bien. Pero locura, Sí. locura. Llegó la primera casilla y les dije, era una casilla que sabíamos que podía irnos bien, y les dije, seguro vamos a ganar tranquilos, nos va a ir muy mal en otros lados, ¿no? Sí. Y después cayeron 10 así, 20 así, 80 así, y las que nos iba mal, no nos iba tan mal. Sí. Entonces fue así, Wow. fue llegar un momento de decir, vamos a ganar, podemos ganar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No tengo idea, ¿no? Y ya, pues fuimos a celebrar la Glorieta Chapalita, fue un momento muy emocionante, pero al día siguiente, pues fue de verdad decir, ¿en qué nos metimos? Sí. ¿No? De Sí. verdad. Y vinieron 4 o 5 días en donde literalmente mis horarios eran de 8 de la mañana o 7 de la mañana a 10 de la noche contestar entrevistas porque hubo mucho interés por lo que había sucedido. Literalmente yo aprendí a comer, o sea, con el manos libres puesto y poner, a mutear el teléfono Sí. y a comer y después dar respuestas y seguir comiendo, ¿no? Sí. Llegué a ir a hacer pipí, o sea, llegué a hacer todo. Haciendo entrevistas. Haciendo entrevistas porque nos entrevistaban mucho y pues también por, güey, no saber decir no, estar muy emocionado, no saber cómo reaccionar frente a esto, ¿no? Y fue un proceso muy divertido esos días. Sí, el día de elecciones cuando uno es más inútil como candidato, ¿no? Sí, no Estás sirves de encerrado y nada. dices, ¿qué hago? De la diputación, quiero preguntarte no tantas tus satisfacciones porque muchas cosas se lograron, ¿no? Sin voto no hay dinero es un caso concreto, la ley de participación en Jalisco, varias más. ¿Qué te frustró? ¿O qué momentos? Siento que hay momentos de mucha soledad durante esos 3 años de diputación, ¿no? Mientras está el rush, todo el mundo cree que te conoce, que sabe quién eres, y tú dices, bueno, sí, es cierto una parte que conocen, pero también hay otra parte gigante que el resto no. En un momento, ¿cómo fue eso? Pues yo creo que primero que nada, si estoy aquí cuerdo, y digamos, como estoy en este momento es gracias a el maravilloso e increíble equipo que casi nunca se le reconoce en los espacios Claro, y sí. que es importante reconocer a todas las personas que participaron en las distintas etapas y facetas que tuvo ese espacio. Dos, estoy aquí gracias a la Wiki, porque también era un ancla, o sea, el equipo era una primera ancla, Sí. segunda ancla era la Wiki, una tercera ancla era pues evidentemente Ana, Sí. y una cuarta ancla también fundamental era mi familia y mis amistades, ¿no? Entonces, todo eso construyó un ecosistema alrededor de mí que no permitía que normalizara cosas que eran demasiado oscuras y demasiado fuertes que se vivían cotidianamente en la política, ¿no? El darte cuenta que tus compañeros, pues, votaban
porque venía una instrucción y esas instrucciones probablemente eran giradas porque se habían entregado recursos económicos. A mí me dolía mucho también ver que la política está llena de niños rotos y esos niños rotos van y hacen política para obtener recursos y para obtener pues, la satisfacción de tener poder, ¿no? Entonces era muy frustrante a veces sentir que en la sala había mucha gente, pero muy poca de ellas interesados en que salieran las cosas, sino más bien en ver cómo evitar que salieran para que se volvieran imprescindibles para ti y de esa forma, pues ganar algo, ¿no? Y eso fue muy frustrante. Fue frustrante también vivir momentos en donde no sabía bien a bien quién era, eh, darme cuenta que yo no quería hacer la política por algunos motivos que veía enfrente a mí, pero que tampoco podía ser inocente o ingenuo, Claro. ¿no? O sea, que ya tenía que saber cómo hacían sus chingaderas para no hacerlas yo, pero para que no me las hicieran, Sí, ¿no? Y esa era mi obligación aparte. No podía seguir jugando a exacto. no veo, no veo, no veo. Y Tenía que ver, tenía que entender cómo lo hacían. Si tenía los elementos, hasta denunciarlo, ¿no? Pero eso fue un momento muy importante de darme cuenta que tenía una responsabilidad muy grande. que ya no eras activista. Además, Exacto, que creo que es un tema que pasa mucho, ¿no? sí, Cierto juicio de como si fueras activista y con alzar la voz ya se hace ley. No, no basta exacto. eso. Es muy importante y es importante que existan estos elementos dentro del ecosistema para que puedas hacer contrapeso y puedan suceder y que estos mismos elementos te jalen, porque Ujú. constantemente te puedes ir al lado más cómodo que es, pues, votar con ellos todo, Sí. ¿no? Y entonces estos otros elementos, el activismo, la academia, la sociedad, los movimientos, lo que sea, te jala, te ayuda a construir algo que valga la pena. Pero eso se me hace curioso, digo, lo entiendo de quien simplifica el debate público así, cuando nos llaman, cuando ciertos críticos que nos han puesto como Wikipolítica en el mismo cajón que otras opciones que buscan despolitizar, ¿no? Que dicen, ah, es que ustedes están en contra de los partidos y están en contra de la política, y es como casi todo lo que recuerdo que hemos hecho, lo que has hecho, lo que se hizo en la Diputación fue politizar a la gente y que hablara de temas que no hablaba antes. Y nunca, jamás una declaración nuestra ha sido el sistema de partidos debe de no existir, ¿no? Jamás. Sí. Esa, eso particularmente que piensas, pero también hay otras cosas en que crees que en el juicio público se nos pone, se nos tal vez juzga injustamente, aunque hay que entender que ese es el debate político también. Al principio me frustraba un poco eso que dices, porque era, eh, no sé, personas que nunca habíamos estado ni siquiera en el mismo espacio, en un mismo panel, que jamás habían escuchado o leído lo que habíamos dicho, Sí, desde un principio diciendo, no, esos son morros fresas, que son en realidad puestos por el PAN, y otros decían que por Salinas, y otros decían que éramos como una versión de Morena, pero local, y, o sea, para todos, o sea, dependiendo de quién te ujú, juzgara, siempre eras una versión de su adversario político, nada más que una versión por debajo de la mesa, ¿no? sí, Entonces a mí al principio sí me frustraba, claro que me frustraba porque decía, es que estas personas no me conocen y si me conocieran quizás podrían entender qué es lo que estamos haciendo. ujú. Después me di cuenta que no era, el problema no era que me conocieran o no me conocieran, el chiste era que de alguna forma Ellos ganan. significábamos algún tipo de amenaza para sus intereses, que podía ser intereses electorales, en algunos casos eran sus intereses económicos, en algunos casos eran su rentabilidad de su discurso político como oposición, o sea, pero en todos los casos, y es lo que dices, ¿no? Hay que aprender que en la política no hay que tomar las cosas personales, ¿no? Lo que sí es cierto es que se mintió mucho acerca de nosotros y a tal grado que decías, de verdad, se inventaron columnas pero de todo tipo, que cuando tú les decías, oye, pero ¿por qué dijiste eso? ¿Cuál es tu fuente? No, pues es que dijeron que dijeron. Y es, güey, eso no es una fuente, eso Sí. es nada más es un chisme. Y con mucho gusto puedes ver dónde vivo, qué hago, qué tengo, o qué tan tristes se Ujú, ven mis cuentas de banco. sí. Y no te puedes creer esas cosas, ¿no? Entonces, te digo, me frustró al principio, pero después dije, las cosas caen por su propio peso. Y eso es algo que a mí ha marcado mi vida y ha marcado también mi vida dentro de la función pública. Un ejemplo muy claro fue, por ejemplo, cuando a nosotros nos tachaban de conservadores,
de ir en contra de derechos, y durante la Diputación lo único que hicimos fue defender los derechos sexuales y reproductivos, los derechos para poderse casar con quien y adoptar quien quisiera, porque eso es lo que creemos. Y poco a poco, las voces que nos golpearon, de verdad, nos golpearon con un mazo. En las redes sociales de Ciudad de México, por ejemplo, durante 2015-2016, el trabajo de 2017 y 2018, desde mi punto de vista, ayudó a que vieran con hechos concretos que no éramos eso. Entonces, yo he aprendido también que en la política, la pose, el usar el hashtag adecuado, tuitear en el momento adecuado, sí es rentable, pero lo que permanece son los actos concretos, y eso es lo que me he dedicado a hacer. Por eso también, la verdad, me da mucha flojera el quien piensa que ser político es estar con la foto adecuada, en el tuit adecuado. Yo creo que hay mucho más valor a veces en tejer. Creo que la política, si se hace bien, muchas veces es más discreta, regala mucho, teje mucho, construye más allá de las trincheras ideológicas y de los posicionamientos que dan en el momento, pero que a lo mejor tienes que trabajar por muchos años para que suceda algo a través de esas relaciones. Y a mí me gusta más esa política. Quizás esa política no da para construir una presidencia de la República. A lo mejor da para ser un buen diputado local y punto, Sí. ¿no? Pero no me importa tanto la política como me importa poder dormir tranquilo. Y en ese sentido, me gusta la idea de poder saberme satisfecho entregándome, pero también por otro lado, y eso es importante, mi vocación es política completamente. Sí. Y quiero hacer política toda mi vida. Desde una organización, sindicato, con una cooperativa, desde siendo presidente de mi edificio, lo que sea, ¿no? No sí. importa. Pero sí creo que mi vocación es la política, pero no es el estar en el escaparate público necesariamente. Sí. Es el poder ser útil para los objetivos comunes que yo creo que veo que impulsan la justicia, la igualdad y la libertad, ¿no? Con eso después, muy envalentonados, nos lanzamos en el 2018 bajo vamos a reemplazarles, ¿no? Que creo que era un diagnóstico real, y sigo compartiendo que eso que era igual de válido y volvería a enarbolar el mismo discurso que enarbolamos el año pasado, ¿no? Que empezó cuando salimos en la ocupación a decir vamos a reemplazarles porque hay una clase política que hoy día no representa a las personas. Que yo creo que sigue siendo igual de válido, ¿no? Hubo una coyuntura llamada Morena gigante, ¿no? Que de alguna manera creo que tenía más recursos para llegar a más gente, hay que dejarlo claro, tenía una figura que llevaba muchos años también en el espacio público y que también enarboló un discurso que pudo hacer, que representó mejor el descontento, por así decirlo. O la búsqueda de cambio. O la búsqueda de cambio, estoy de acuerdo. ¿Cómo? En esos momentos, o sea, ¿qué valoración hacías cuando nos lanzamos? ¿Cómo fue para ti el decir sí, vamos a hacerlo y estoy de acuerdo con que este discurso es el mero mero después de lo que habías vivido en la Diputación? Yo creo que, de nuevo, al no haber un titiritero, al no haber una mente maestra, sino al más bien al construir colectivamente, se comparten las certidumbres y los miedos. Uh-huh. Y es bien divertido y es bien complejo y es bien doloroso y da muchísimo miedo porque pues, éramos jóvenes de 27 años tratando de ganarle a maquinaria multimillonaria de partidos políticos y la única certidumbre que teníamos es que íbamos a chambear muchísimo y que se iba a mover el sistema político para pegarnos con lo que tuviera, con todo. Entonces eso da miedo. O sea, yo sí, justo unos 2 meses antes o un mes antes, me asaltaron, sí. ¿no? Y fue muy raro el asalto, ¿no? Y pasaron muchas cosas y empezaron a asaltar a gente cercana a nosotros, ¿no? Entonces fue muy raro porque el ambiente era de mucha tensión, de mucho miedo, pero al mismo tiempo para afuera era estar de verdad envalentonados. A mí me ayudó mucho, a mí en lo personal, que habían muchas personas que yo considero muy valiosas como candidatas. Estabas tú, estaba Susi, estaban las 2 Susanas, estaba Pablo, estaban todos. La verdad es que todas, y obviamente el tener al lado a Juanita Delgado
una mujer increíble a la cual todavía no termino de agradecerle que me haya y que la haya acompañado, o sea, que nos hayamos acompañado en esto. Fue impresionante, aprender mucho de todo mundo, ¿no? Entonces, como que eso me ayudó a tener valentía, porque la verdad, pues sí estaba muerto de miedo, ¿no? Por dentro. Eh, Me ayudó mucho que éramos un equipo que ya teníamos mucho tiempo trabajando juntos, juntas, un equipo al cual le reconozco que así como reconocemos nuestros errores y va a ser muy importante que los sigamos reconociendo hacia adentro y hacia afuera, también le reconozco la generosidad, el amor, la entrega, de verdad es gente, personas increíbles, con las cuales nunca voy a poder estar suficientemente agradecido toda mi vida, ¿no? Que se equivocaron, que me equivoqué, que nos equivocamos y en el proceso probablemente tuvimos que haber cambiado muchas cosas y no lo hicimos, de acuerdísimo. Pero al mismo tiempo, yo estoy, el otro día más bien era al revés, estaba sorprendido de lo que habíamos logrado. Sí. O sea, porque les decía, por cada peso que nosotros metíamos en la campaña, Juanita Delgado y yo, los de Movimiento Ciudadano metían 10. Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, porque Sí. solitos no nos ganaron. Y es que eso también es lo que yo siempre les digo. A mí me enorgullece mucho poder decir, y fuimos el primer lugar en la elección al Senado en Jalisco. Sí. El segundo fue Morena. Le sacamos 63,000 votos a Morena. O sea, así de grande fue la distancia. La esperanza fue muy grande. Tercer lugar, ahí sí ya fue Movimiento Ciudadano. Pero fue porque tercero, cuarto y el quinto lugar se pusieron de acuerdo y jugaron juntos que nos ganaron. Pero solos ganamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta puntualización? Porque para muchas personas es doloroso todavía decir por qué perdimos. Sí. Y no es necesariamente que, ¿cómo decirlo? De nuevo, nos equivocamos en muchas cosas. Nuestro diagnóstico, nuestros discursos, a lo mejor cómo respondimos a la guerra sucia, nos equivocamos tácticamente, necesitábamos más lana, nos equivocamos en un chorro de cosas. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Pero también hay que reconocer que estructuralmente las condiciones del juego se llamaban partido político, Sí. no se llamaba candidatura independiente, que en el momento se llamaba cambio y los que mejor lo enunciaron fue Morena. Hay que reconocerlo, punto. Y también, pues claro que pesa que tengas a una figura con todo lo que significa como Andrés Manuel. Juega. Y nosotros, pues con nuestra inexperiencia, con nuestras deficiencias, pero también con un chorro de entrega, logramos convencer a 8,000 personas de ser voluntarias en distintos momentos de la campaña en Jalisco. Logramos recorrer 4 veces la distancia de Chetumal a Tijuana en una campaña hermosa, de verdad hermosa, en donde dormimos en donde se pudo. Incluso se le llegaron a subir chinches a Juanita Delgado. A mí me dieron infecciones estomacales terribles, en donde de verdad, si vivimos fue gracias a los cafés solubles que encontramos donde podíamos y hacíamos los encuentros. O sea, realmente fue una experiencia bellísima, dificilísima, complejísima, que yo creo que solamente el día de hoy puedo verla Sí. con un poquito más de detenimiento, lo humano. Y de nuevo, lo político electoral, a mí no me queda duda, somos la primera fuerza política del estado de Jalisco. Eso es lo que representa. Ahora, eso es muy difícil también de entender porque en conjunto las extraordinarias y extraordinarios candidatos de Vamos a Reemplazarles en Jalisco y también acá, pues de allá, pero en ese concreto sacamos 1,000,000 de votos y todos estamos desempleados. Sí. ¿No? Entonces, Y ni un es RP. no, y nada de representación proporcional. Partidos que sacaron 150,000 votos tienen un diputado en el Congreso local, nosotros sacamos 10 veces eso, ¿no? Entonces, dices, qué difícil. Y obviamente eso instala, pues que se tiene que discutir con seriedad lo de partido, no partido, claro. Pero Te iba a antes, preguntar si estabas abogando por partido, pero no. Pero también es cierto que esa discusión se tiene que hacer con toda la honestidad. claro. Claro que partido podría ser bueno por estos temas, pero también podría pasar que al ser la primera fuerza política del estado de Jalisco, hagamos el partido y no tengamos las capacidades para poderlo manejar. Imagínate la tentación que significa para los grupos de poder que hemos denunciado y que hemos enfrentado, cooptar ese partido político y acabar con nosotros. ¿Tenemos las capacidades institucionales para evitar eso? No lo sé. Tenemos que platicarlo y dialogarlo. No diría que no diría que sí. Lo cierto es que
pues cuando se tome la decisión se tiene que salir así encuerado a decir por qué. Sí. Y por qué no se tomó la otra. Y ser muy honestas y honestos. Nos queda poquito tiempo ya para cerrar el programa. No quisiera irme sin preguntarte un poco qué ves para Wikipolítica, para lo que representamos hacia futuro. O sea, ¿qué posibilidades ves tú ahorita? Sé que tal vez no tienes tanta prisa, Sí. pero ¿qué ves? Porque yo como tú creo que en Yucatán, Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco, se representa algo. Mucha gente que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México nos decía, es que yo votaría por ustedes, pero el momento del cambio es ahorita y no quiero repartir los votos. Claro. Pero con todo tuvimos la mayor votación de diputados independientes en la Ciudad de México que ha habido. En Yucatán lo que hubo también fue, el único candidato independiente que hubo fue de Wikipolítica. Es decir, lo que representamos... Y en Nuevo León, ¿Qué la po- única que no tenía nada que ver con ese grupo de poder Ajá. nefasto que es el Bronco, ¿no? Exacto. ¿Y tú qué ves para posibilidades de futuro de nuestro movimiento? Yo creo que nos toca, de nuevo, aprender mucho. Y yo creo que, a ver, de entrada, yo creo que tenemos que ser el matiz necesario dentro de a veces de estas conversaciones, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, les decía, yo no estoy en contra de las consultas, pero la forma en la que se hizo la consulta no me parece adecuada, pero al mismo tiempo creo que los mecanismos de participación ciudadana son muy importantes y, o sea, ¿cómo construyes una discusión poco más compleja que los atrincheramientos del prianismo o del morenismo o del fifismo o del chairismo, ¿no? De las caricaturizaciones Sí. del otro, ¿no? Creo que para ese lado, desde una lógica progresista que pugna por la justicia, con un compromiso social bien arraigado, que no le haga el juego a quien quiere reducir los derechos, quien quiere contraer las instituciones, quien quiere acabar con la discusión política. No, no les vamos a hacer el juego a ellos. Pero también a veces es necesario decirle a quienes están ahorita, pues, digamos, desde la parte hegemónica, Sí. carnal, te estás equivocando. Porque no es necesariamente que en el programa no tengamos coincidencias. El problema tiene que ver con ¿Cómo actúas? con el ejercicio ya del poder. Ahí es donde está muchas veces la enorme diferencia que tenemos que empezar a señalar. Si se logra que las personas valiosas que están en los proyectos nacionales y estatales podemos impulsar que sus agendas sucedan, eso, por ejemplo, para mí es fundamental. Segundo, tratar de recuperar buena parte de las agendas que no están discutiendo y que Armando estaba señalando, ¿no? Las de futuro. Las del futuro, que es del presente en realidad, Exactamente. ¿no? Cambio climático, inteligencia artificial, la automatización y la desaparición del trabajo, las agendas relacionadas con salud pública, Sí. ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que tenemos que recuperar. Y finalmente, aparte, yo creo que generacionalmente nos va a tocar un trabajo muy importante para que no se vire en este país hacia una discusión antipolítica. O sea, y eso es algo muy importante y es algo que tengo muy grabado. No sé si es la wiki, yo creo que sí, pero aparte seguramente otras organizaciones, porque hay mucha gente muy valiosa en todos lados, tenemos que dar esa discusión como generación para evitar que se instale el fascismo, la xenofobia, todas las opresiones relacionadas con el machismo y todo lo que signifique en general el señalar al otro, a la otra persona como algo... Caricatura. Exacto. Eso tenemos que trabajar mucho, porque estamos viendo la tendencia de que la democracia pierde su terreno. No podemos permitir que se instalen estos dispositivos de odio como forma de gobierno. Y no es nada más por un diagnóstico de, pues ya está Bolsonaro en Brasil, va a volver acá. No, pero sí tiene que ver con lo que veo en las calles, sí tiene que ver con lo que escucho con las personas y creo que es necesario que entonces estemos en la calle. Sí. Creo que a lo mejor Twitter, no sé si lo voy a cancelar, pero lo usaré mucho menos y tratar de hacer pedagogía en el día a día, allá afuera, construir y disputar las nociones del sentido común. Pero creo que para mí eso es lo que más me llama la atención actualmente. Eso me ha sorprendido muchísimo siempre porque de repente cuando te pones en la discusión teórica, pasas, o ni siquiera teórica, que buscas ser medio sofisticada intelectualmente para verte bien en Twitter y ver quién dice la cosa más inteligente. Pero en campaña, por ejemplo, me sorprendía la capacidad que tenían las personas comunes de entender
cosas tan complejas como el cambio climático con un tema como el agua se va a acabar porque estamos explotando el subsuelo en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Y creo que es valioso que esas agendas las pongamos a discutir en el terreno. Las personas son inteligentes, las personas tienen ganas de ayudar, Exacto. las personas necesitan también construir su realidad política a partir de intercambios. La necesitamos tú, yo y todas, ¿no? El problema es que muchas veces las voces que construyen el sentido común en los medios de comunicación que están al lado de ellas, pues no necesariamente se han abierto a estos procesos de diálogo. Y por eso, disputar el sentido común, desde mi punto de vista, es quizás la siguiente lucha. Ojalá le vaya bien al gobierno federal, ojalá le vaya bien a los gobiernos locales, si no vamos a estar ahí para señalarlo. Pero si me preguntas, la verdadera batalla que me emociona tendrá que ver más con la plaza, tendrá que ver más con las personas con las que no me comunico a través de Twitter, con aquellas personas que piensan diametralmente distinto a mí, pero que después digamos, pues bueno, pero igual terminó bien la conversación, nos echamos un helado y cotorreamos, ¿no? Creo que eso es lo que ahorita me emociona más. Me emociona poder estudiar, me emociona pues, pasar más tiempo leyendo, que es algo que me tengo como una deuda conmigo mismo. Y lo que, con lo que antes de que iniciara el programa, te decía, ayer me quedé a dormir precisamente en la casa de Armando y de Ana, y me acordé mucho de cuando empezó Wikipolítica, cuando teníamos estas conversaciones hasta las 4 de la tarde, digo, de 4 de la mañana, hablando de política y pensando por qué hacía lo que hacía. Y me empezó a volver a llenar el pecho el aire del, no sé, de la satisfacción de estar haciendo esto, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser años muy buenos para aprender, para de nuevo, para tener humildad, para reconocer, para cambiar y para ganar. Gracias por estar aquí hoy con nosotros, Kuma. Quisiera hablar de muchos más temas, pero bueno, los podemos seguir hablando, pero ya fuera de cámara. Pues que me inviten, ¿no? A la que venga, a la temporada que venga. Temporada. Muchas gracias por venir hoy, Kuma. Gracias, Roberto. Gracias, carnal. Chido. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Todas las Personas. Nos vemos en la segunda temporada. ¿Ya? Estuvo re bueno.